Aviala Televisión, un continente de culturas. Es momento, es tiempo electoral, estamos a pocos días de las elecciones del 12 de octubre y desde el pasado lunes ya hemos abierto un nuevo ciclo en Palestra Política. Hemos hablado con el primer candidato presidencial y su acompañante de fórmula y ayer hemos empezado este ciclo de conocer a quienes se postulan a las principales legislaturas del país. Esta noche es el turno de los plurinacionales del movimiento al socialismo, a las diputaciones plurinominales, mejor dicho. 130 diputados son los que se eligen en estas elecciones con distinta metodología. La mitad de ellos, más o menos, la mitad de ellos mediante circunscripciones departamentales, las denominadas plurinominales. Son los hombres y mujeres que forman parte de las listas de la elección precisamente del presidente y del vicepresidente. La otra mitad, uninominales, que tienen una casilla aparte, donde nosotros vamos a marcar de acuerdo a lo que vayamos a creer, a nuestro análisis de la realidad, y las circunscripciones especiales, que son 7. Este programa se va a dedicar principalmente a analizar lo primeramente explicado, a los plurinominales y el trabajo que está haciendo el movimiento al socialismo de cara a las elecciones del 12 de octubre. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos Palestra Política. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos Palestra Política como todas las noches. Programa número 33, donde hemos visto el tema de la formación política, hemos hablado de la memoria histórica y ahora un proceso que va a finalizar en las elecciones del 12 de octubre. No se olvide que llegamos a nivel nacional gracias a la señal satelital de Entel y a Colonial TV en la Villa Imperial, en la ciudad de Potosí. Gracias también a nuestro canal aliado en la Villa Imperial. Vamos a presentar a continuación a quienes van a formar parte de nuestro panel de primer nivel, como todas las noches. Franklin Durán López. Nació en La Paz el 2 de julio de 1955. Ha sido transportista desde 1973, comprometido con el sindicato Volantes a Yungas. De 1979 a 1981 fue secretario general del sindicato Volantes a Yungas. Fue dirigente del mismo sindicato de 1989 a 1990. En el año 2000 asumió la Secretaría de Hacienda de la Federación Departamental de Choferes 1 de Mayo de La Paz. El año 2003 asume el cargo de secretario general de la misma federación. Del 2007 hasta la actualidad es miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Confederación de Choferes de Bolivia. Valeria Silva es candidata a primera diputada plurinominal, suplente por la paz, Movimiento al Socialismo, instrumento para la soberanía de los pueblos. José Manuel Canelas nació en Venezuela en 1981 y es boliviano por padre. Estudió ciencia política y tiene un masterado en gobierno. Es candidato a la tercera diputación plurinacional por la paz en el Movimiento al Socialismo. En el compromiso con el MAS, Manuel dice tener como objetivos profundizar las políticas que se han hecho en materia de industrialización, redistribución de la renta petrolera, una apuesta por la soberanía alimentaria y espera tener la oportunidad de trabajar con lo vinculado a la educación, ciencia y tecnología. Agradecemos la información brindada por la revista Oxígeno.bo para el perfil de José Manuel Canelas. Muchas gracias por esos detalles en producción. Manuel, bienvenido. Valeria, bienvenido. Don Franklin, bienvenidos los tres a Palestra Política para hablar acerca de las elecciones y del plan de gobierno del Movimiento Socialismo. A continuación,
les presentamos el tema del día y el margen, los lineamientos del coloquio de esta noche. Hablamos concretamente de las características de esta entrevista. Es un espacio de coloquio con los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, senadores y diputados. Se procurará evitar alusiones a otros candidatos o a otro candidato. El centro de la discusión es el plan de gobierno de la propia organización política. Nuestro espacio dura 1 hora en el que los invitados podrán darse a conocer y mostrar sus propuestas de gobierno. Y se pide a los candidatos y o candidatas invitados responder con claridad a las preguntas. Esos son los márgenes y los marcos de la cita de esta noche. Comenzamos desarrollando ya las temáticas. Lo principal es identificar ¿qué historia hay de cada uno de los rostros que tenemos junto a nosotros en Palestra Política? Comenzamos con las damas primero. Valeria, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Quién es Valeria Silva? Una mujer joven, de hecho, pero ¿qué historia arrastra consigo? Bueno, tengo 24 años, he estudiado Historia en la Universidad Mayor de San Andrés y he estudiado Ciencias Políticas en la Universidad Católica San Pablo, ambas en La Paz. He nacido en Sucre. Sin embargo, vivo en La Paz, o sea, me he criado en Sucre, pero mi acción política propia, directa y por decisión personal, la he desarrollado en La Paz. Es decir, mi militancia es en la ciudad de La Paz. Tengo 3 hermanos, 2 hermanas mayores que yo y un hermano menor que yo. Las 2 hermanas profesionales, mi hermano estudiando Derecho ahora. Soy hija de 2 hombres, un hombre y una mujer profesionales ambos, trabajadores, padres jóvenes han sido. ¿Qué más te puedo decir de mí? Perdón si soy prejuicioso con algunos criterios, pero la católica, la universidad, no se caracteriza precisamente por ser un centro de formación política. ¿Cómo despierta en ti la vocación política? Bueno, cuando yo he terminado el colegio acá en la ciudad de La Paz, en el amor de Dios, había decidido estudiar Historia. Porque creía que yo salí del colegio cuando la Asamblea Constituyente estaba instaurada y creía que la historia era la principal arma de lucha. Sin embargo, luego de empezar mis estudios en historia, 1 año después decido empezar a estudiar ciencias políticas porque sentía que muchos de los estudios históricos estaban apolitizados, digamos, o muchos de los historiadores clásicos habían decidido no participar de la política activamente. Para mí era una contradicción esa, ¿no? El hecho de que la historia sea la principal arma de lucha y que los principales profesionales no tengan una relación directa, al menos en el momento en el que yo cursaba la carrera, con la política, obviamente con excepciones ¿Cómo claras, esa reflexión, ¿no?, aparentemente teórica aterriza en una acción concreta tuya? Bueno, mis padres me han impulsado mucho, siempre. Tengo la ventaja de haber crecido en una familia que valora mucho la educación, que cree que el principal capital es la educación, es la formación. Y de esa manera es que papá y mamá han decidido apoyarme, han decidido pagar mi colegiatura en la Universidad Católica para poder complementar mis estudios en historia. Bien. Don Franklin Durán, buenas noches, bienvenido. Gracias. ¿Quién es Franklin Durán? Lo hemos conocido en la dirigencia del autotransporte, pero hay más historia detrás de eso, ¿no? Bueno, yo soy hijo de una familia humilde. Mi padre yungueño, mi madre paseña, transportista desde hace 42 años. Yo lamentablemente no he podido culminar el colegio, he estudiado en el colegio Saint Peters. No he tenido esa oportunidad porque quizás no le voy a atribuir a mis padres la culpabilidad. Quizás no he tenido porque no le he puesto tanto interés al estudio, me ha pasado en el colegio y bueno, la única solución en ese entonces era irse al cuartel. Me fui, cumplí 15 años en el cuartel y salí antes de los 17 años ya con la profesión de chofer. Mi madre, que aún vive todavía, ya es viejita, vendía en un tambo en la
calle Sagárnaga, se llamaba el Tamo San Antonio, vendía fruta, ha vendido por más de 30 años. Y la necesidad de mi madre, porque traía fruta de los yungas en camionadas, había necesidad de traer y no había mucho transporte antes. Y eso me ha impulsado a que yo sea chofer. Ha comprado un camión mi mamá el año 73, 72, 73, y empezó a trabajar con ella por unos 2, 3 años. Luego me fui ya a trabajar con otros en el transporte pesado, ya internacionalmente viajé por muchos años al Perú. Luego retorné viajando hacia lo que es los Yungas, me fui hacia el Beni. O sea, he hecho un recorrido del transporte interdepartamental, internacional. Han pasado 2 años, se me ha dado la oportunidad de ser dirigente de mi sindicato. Estuve en 2 ocasiones, en una de ellas inclusive fuimos a Europa, estuvimos... ¿Qué cree que influyó para que lo elijan dirigente de su sindicato? El hecho de ¿Tenía que... una particularidad, voz de mando? ¿Qué había detrás? Bueno, yo creo que las personas nacen para un liderazgo. Y yo siempre, desde muy joven, hasta en el cuartel, salí dragoneante, era comandante de escuadra. En mi sindicato era la persona que más peleaba. Yo, muy joven, fui dirigente a mis 27, 26, 27 ¿Peleaba años. en el sentido Claro, bueno, no, ¿verdad? a golpes, No así. No así. No Yo así. siempre discutía, defendía a mis compañeros, peleaba con los de la policía, con el mismo gobierno por el estado de las carreteras y demás. Y eso ha hecho de que yo, bueno, vaya ya poco a poco siendo dirigente hasta donde llegué, ¿no? Estoy quizás el único hombre en la historia sindical que ha tenido la oportunidad de llegar a la Confederación durante 7 años consecutivos como dirigente. 42 años en el autotransporte. En el autotransporte. Muchas gracias, don Franklin Durán. Manuel, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos, hemos visto un poco los datos biográficos, hay una historia particular que hace que estés aquí y sientes raíces en Bolivia. Claro, yo soy boliviano, nací en Venezuela porque mi padre es de Cochabamba, mi madre es del Beni, mis padres estaban en el exilio por García Meza, el 80, yo nací el 81, tengo 31 años, 32 años ya, me estaba quitando uno, y volvimos a Bolivia en cuanto retornó la democracia, me parece que volvimos el 83, estuve solamente 2 años en Venezuela. A partir de ahí, digamos, desarrollé toda mi vida aquí en La Paz. El interés por la política nace porque mi padre era un político importante del MNR, entonces desde que yo tengo memoria, siempre la política estaba presente en la casa. Justo hoy en una entrevista comentaba que la primera elección de la que yo tengo recuerdo es la del 89, donde Gonzalo Sánchez de Lozada gana las elecciones y Óscar Eit tiene una de sus frases geniales de el triple empate. Entonces, a pesar de que Goni había ganado las elecciones, Banzer había sido segundo, Jaime Paz era tercero a una distancia ¿Eso considerable. O sea, es el primer recuerdo quizá que tengo, digamos, ¿no? O sea, en realidad mi infancia está marcada por la política en mi casa y una política muy MNRista. Tenemos la misma edad, por si acaso, entonces a mí también me vienen muchos recuerdos de ese momento. De 89. La campaña que ya recuerdo mucho más y que recuerdo de haber estado haciendo campaña con mi padre y sus amigos es la del 93, la de Goni y Víctor Hugo. Recuerdo también bien estar en la Casa Rosada en la Nicolás Acosta, viendo los resultados que en ese momento eran un hito. Luego, a partir de ahí, digamos, con tanta política en la casa, era más o menos natural que yo tenga un interés que va divergiendo de los intereses que tenía mi padre, ¿no? Yo creo que igual una proximidad tan, digamos, tan encarnada con el poder de entonces te genera incluso unos anticuerpos, porque a pesar de que había una mística nacionalista revolucionaria, yo creo que se hicieron muchas cosas mal, y justo a partir del gobierno de Sánchez de Lozada del 93. Obviamente en ese momento yo no tenía ni elementos ni nada, esto te lo digo en retrospectiva, ya el ver cómo se tomaban las decisiones, cómo las diferencias políticas en realidad no eran acentuadas, porque la gente del MNR, el MIR y ADN eran compadres, de verdad. O sea, era ¿Pero como... qué germinaba en vos? Germinaba un interés por la política, básicamente, ¿no? Mi abuelo era muy amigo de Almaraz y de René Zabaleta, era un escritor de izquierda que fue exiliado por Banzer. El hermano de mi abuela fue el que llevó el diario y las manos del Che a Cuba a dárselas a Fidel Castro. Entonces había como una mitología muy presente en la familia y una importancia por la política central. Cuando ya me voy a estudiar a España. Estudio ciencias políticas allí,
mis amigos más queridos son los que ahora están en Podemos. Ustedes pasan el programa de Pablo Iglesias de Fuerte Apache. Pablo, yo y los buenos amigos empezamos con La Tuerca el 2010, que luego terminó con Fuerte Apache. Entonces mi militancia empieza, digamos, en España y mi interés académico siempre tenía que ver con Bolivia. Entonces cuando retorno a mi país es casi una consecuencia lógica seguir involucrado en esto, que es primero vengo a la televisión, tenemos un periódico y luego termino, digamos, recibiendo la invitación. Bien, volvemos contigo, Valeria. ¿Qué crees que hay de diferente entre tú y las personas de tu generación? Bueno, en general pienso yo que somos una generación que goza de otras posibilidades distintas a la generación de ustedes, a la generación del compañero Franklin. Ustedes hablaban de las elecciones del 89, el 89 sí. Yo no había nacido todavía. Entonces, soy fruto de una generación que ha nacido ya ni siquiera siendo hijos de la democracia, sino de una generación que ha nacido en los márgenes de la dictadura del neoliberalismo. Ahora, respondiendo a tu pregunta directamente, creo que lo que me diferencia a mí y a muchos militantes del movimiento al socialismo y a muchos militantes independientes que no están directamente involucrados al movimiento al socialismo, sin embargo, creen en el proceso de cambio, es que no nos hemos comprado el cuento del neoliberalismo. Hemos decidido participar en política de manera formal, hemos decidido cuestionarle al sistema y hemos decidido seguir la línea que ha marcado el presidente Evo Morales en este momento de la historia. Cuando yo empiezo a ejercer la ciudadanía plena, en otro tipo de país, en un Estado refundado, en un Estado que se rige a partir de... ¿Votas el 2005? No, mi primer voto ha sido el 2009. El 2009 ha sido mi primer voto, ni siquiera he votado para la Asamblea Constituyente, entonces, bueno, empiezo a votar en el marco de la nueva Constitución, en el marco de la nacionalización de los hidrocarburos, pero además vengo de una cultura política generacional donde el presidente Evo es el protagonista. Yo recuerdo en la niñez a Evo Morales como el sindicalista que bloqueaba, que le hacía imposible la vida a los gobiernos neoliberales, y luego como el hombre que hace posible el nuevo Estado. Es decir, a lo largo de mi vida está presente el presidente Evo Morales y el imaginario y la cultura política de mi generación es otro. Bien, muchas gracias. Don Franklin Durán, ¿por qué la política partidaria ahora? Usted ha sido un hombre político, nos está diciendo eso, desde aquellos primeros años en el tema del autotransporte, pero bueno, ¿por qué ahora la política partidaria? Bueno, porque yo he visto en el presidente Evo y en el vicepresidente Álvaro que le han ido transformando, han ido cambiando a nuestro, así como era República, hoy Estado. Hemos visto muchas cosas. Yo ya voy a cumplir 60 el año que viene y conozco de cerca el tema de carreteras, el tema de sufrimiento de los campesinos, porque yo como transportista he recorrido Bolivia, no tanto como el presidente, porque el presidente conoce el último rincón de Bolivia, ¿no es cierto? En cambio, yo como transportista he recorrido muchos departamentos, muchas provincias, muchas comunidades. Hoy hay la facilidad de transportarse fácilmente, ya no por caminos, sino por carreteras. Hoy el compañero campesino tiene la posibilidad de llegar al presidente cuando en el pasado era un sueño llegar a Palacio. Nadie, hasta hace 9 años, nadie podía tener la posibilidad de entrar a Palacio. ¿Eso es lo que le seduce a usted? Más que todo, seguir apoyando a este proceso, seguir apoyando a este trabajo que ha efectuado el presidente. Eso ha hecho de que yo, principalmente por la amistad que hemos generado en este tiempo con el señor presidente, yo he solicitado y le he pedido muy respetuosamente, me dé la posibilidad de ser un diputado para que se pueda trabajar desde ahí adentro por muchas necesidades más que aún falta trabajar. Esto no está concluido, hay mucho que hacer todavía en el camino. Manuel, ¿por qué entrar en la política cuando tienes en la política partidaria? Quiero hacer esa distinción, cuando tienes un gran perfil académico. Porque yo lo veía, digamos, no lo veo como incompatible, en el sentido de que mi militancia empieza precisamente en una universidad
muy politizada en España y nosotros éramos un grupo muy politizado dentro de una universidad muy politizada. Siempre teníamos, digamos, si quieres, un pie en la academia y un pie en la calle. En este caso en España, digamos, con gobiernos conservadores que no permitían mucho juego en la calle, ¿no? Ahora la situación es distinta. Entonces, al venir aquí, vamos, que es mi país, que es mi interés vital, mi interés académico, mi interés político, vuelvo, digamos, y me empiezo a relacionar con actores políticos que yo ya conocía. Empiezo, como sabes, digamos, con un programa de televisión político, donde mi posición a favor del gobierno estaba fuera de toda duda, eso quizá a alguien le molestaba. Y entonces cuando se me invita a participar, si quieres, en la política partidaria, yo lo veo primero como un honor y luego como un paso lógico. Y en las breves consultas que hice a lo largo, digamos, del día y medio que me tomé para aceptar la candidatura, a excepción de un amigo muy querido. ¿A quién consultas? A muchos amigos, digamos, ¿no? Empezando por Pablo Iglesias, que es el amigo que vive en España, a Pablo Stefanoni, a Mari Murillo, a Maru Villanueva, Verónica Rocha, a amigos muy queridos. ¿La familia? A la familia también, por supuesto, pero la familia no había duda. Yo quería, además, no había duda y no juegan tanto en política. Yo necesitaba otro tipo de visiones, porque generalmente la familia siempre te va a apoyar de manera crítica. Si hubiera dicho que no, hubieran estado de acuerdo, si hubiera dicho que sí, y no estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, después de eso, yo lo veo como un paso lógico, la verdad. Bien, muy bien, los hemos conocido a grandes rasgos, no quepa la menor duda. Sin embargo, ya tenemos un vistazo general de las biografías de nuestros invitados. Al volver, comenzaremos con el desglose de su visión de país, de los planteamientos que ellos nos hacen y de las alternativas también que tienen para los siguientes 5 años de trabajo legislativo, si es que el flujo de votación se los permite. Vámonos a una pausa histórica y volvemos después del corte con nuestros anunciantes. Palestra Política le presenta esta noche Parlamentarios en la Historia. Marcos Domínguez Ruiz nace en Yayagua en el año 1936. Es considerado una de las figuras más importantes del comunismo boliviano. Fue dirigente universitario y catedrático en la Universidad Mayor de San Andrés. Electo diputado por la Paz en el año 1979 como resultado del acuerdo entre el Partido Comunista de Bolivia y la UDP. En aquel momento, jugó un rol importantísimo en el Parlamento, ya que el país se encontraba saliendo del embate de la dictadura y entrando a un gobierno que aglutinaba a corrientes de izquierda. Sin embargo, los inconvenientes en el gobierno de la UDP hicieron que el Partido Comunista Boliviano participara en otras elecciones como aliado menor del Movimiento Bolivia Libre en 1985 y 1989, y junto a la entonces Izquierda Unida. Marcos Domínguez se postula a la alcaldía de La Paz en el año 1991 y ya para 1997 busca una diputación nuevamente con la Izquierda Unida. El Partido Comunista de Bolivia perdió su personería jurídica el año 2003. Estamos en Palestra Política con los candidatos plurinominales a diputaciones por el Movimiento al Socialismo. Comenzamos hablando, ya entramos en materia, este plan del Movimiento al Socialismo que llega a bordear las 80 hojas, yo solamente tengo unas cuantas porque me faltó papel, tengo que reconocerlo. Tiene 12 puntos fundamentales, todos por la erradicación de la pobreza, servicios básicos para todos, juntos por una vida digna, revolución e independencia tecnológica, por un país productivo, industrializado y con empleo, agua para la vida, integrando a nuestra Bolivia, cuidando nuestro presente, entre los puntos más importantes de estos 12 puntos. Ustedes van a desempeñar un trabajo legislativo. Y un aspecto crítico, no lo digo yo, sino ha salido en el debate del programa de anoche, estaba referido a la calidad del debate legislativo. Manuel, ¿tú compartes de que ha habido un bajón en la calidad del debate legislativo? ¿Cuál es tu criterio del desempeño legislativo?
A mí, digamos, tendría cuidado con ciertas generalizaciones, ¿sabes? Porque yo creo que hay compañeros diputados de nuestro partido y algunos asambleístas de la oposición, que yo no, o sea, no hay que tener reparo al reconocer, digamos, que también ha habido, como el presidente lo dijo en su discurso del 6 de agosto, les agradeció a oficialistas y opositores por haber hecho un buen trabajo. Yo creo que hay cosas que se podrían mejorar y que se tienen que mejorar en el desarrollo del trabajo de la Cámara, del funcionamiento del debate, pero no me gusta, digamos, esa generalización, porque además, aparte de injusta, con los trabajadores, diputados concretos, me parece que es parte de la propaganda oficialista, como decir, cuando el MAS gobierna, necesariamente el debate se empobrece. Yo creo que no, digamos, ¿no? Y también creo que esa agenda mediática a veces ha sido muy injusta a la hora de no tomar en cuenta los debates que sí se producen dentro del bloque mayoritario, que es el bloque del MAS. A veces, digamos, no trascienden porque no son diputados tan reconocidos mediáticamente o no son diputados que salgan directamente a enfrentarse contra la oposición. Yo creo que son tareas que tienen que mejorar, en eso tampoco tengo problema en reconocerlo. ¿Qué tareas hay que mejorar? Una, yo creo, digamos, que nos habíamos propuesto, si no me equivoco, después de las 2 cumbres, la aprobación de casi 100 leyes. Han quedado varias en el tintero. Han quedado algunas de las leyes importantes y eso es la herencia y, digamos, el trabajo que vamos a tener nosotros 3. Yo creo, digamos, que también quizá ahora se está a punto de aprobar, y lo ideal es que lo apruebe esta Asamblea, la nueva ley orgánica de funcionamiento de la Asamblea. Porque, como dice Adolfo Mendoza, él dice, claro, ahora tenemos una Asamblea Plurinacional, pero que sigue funcionando con la normativa y con la lógica del viejo Congreso. Yo creo que eso es prioritario de cara a la nueva legislatura, una adecuación en el marco de una nueva ley del funcionamiento de la Asamblea. Adolfo, que ha trabajado mucho el tema, una de las cosas, por ejemplo, que él me comentaba, es que es necesario, y está, digamos, puesto así en el borrador de la ley, densificar la relación que hay de representante y de representado, que no baste solamente con esa idea de, bueno, me voy 5 días a la provincia y luego no rindo cuentas, en realidad, o sea, hay que ser mucho más exigentes con la rendición de cuentas y con que nosotros nos debemos a quienes nos votan. No es una cosa que te votan y cada mes, si acaso, mandas un informe. Pero eso depende de una normativa Por interna. supuesto. De No una de- normativa no de y el de una ímpetu voluntad personal. también. De las dos cosas, pero Ya. si tú no tienes una normativa que te lo facilite, por mucha voluntad que tengas, no lo vas a hacer. Perfecto. Valeria, ¿focalizas algunas leyes que han quedado pendientes que es importante darles un impulso? Lo que pienso es que esta gestión legislativa es la que va a definir el rumbo de muchas de las de muchos de los giros que ha dado el aparato, la arquitectura legislativa, ¿no? Del Estado plurinacional. Al respecto, anoche he seguido el programa y escuchaba el argumento de la señora candidata diciendo que antes era hermoso ver los debates de la Asamblea Legislativa porque había una calidad impresionante en los diputados, y yo creo que es necesario resaltar que hay una colonialidad casi categórica en ese tipo de observaciones, ¿no? El Parlamento actual, que es un parlamento que ha trabajado en temas estructurales, es un parlamento que por primera vez, quizás han habido ciertos paréntesis dentro de la historia, la Asamblea Popular, durante la Revolución del 52, pero creo que esta es la primera vez donde sistemáticamente participan los sectores subalternos de la sociedad en el Parlamento. Ahora, si eso para la élite tradicional gobernante es un debate de baja calidad, definitivamente nos demuestra cuál es su manera de percibir la política nuestra, ¿no? En el tema de las leyes, Valeria, ¿qué leyes focalizarías? A tu juicio, como joven representante, ¿crees que son importantes para los siguientes 5 años? En la anterior gestión legislativa se ha promulgado la primera Ley General 342 de las Juventudes. Es una ley que ha sido demandada hace ya bastante tiempo por las tradicionales militancias jóvenes y que se ha hecho realidad en esta gestión. Esta ley propone muchos espacios institucionales para garantizar la
toma de decisiones de los jóvenes, para garantizar el acceso a la salud universal, para garantizar la protección en temas de salud sexual y reproductiva y muchos otros temas de intereses específicos de las juventudes. Esta ley al mismo tiempo tiene la obligación de hacer que repercuta en los niveles locales de gobierno y creo que esa es una de las tareas de la bancada joven. Ahora, creo que es muy importante entender que la bancada joven no solamente va a tratar estos temas de jóvenes, ¿no? Creo que, como decía Manuel en su primera intervención, este es el tiempo de empezar a hacer cuajar estos lineamientos generales en la arquitectura legislativa, ¿no? Empezar a garantizar una mejor política de control a las empresas, por ejemplo, privadas que explotan recursos, empezar a... Explotarías una labor fiscalizadora. Fiscalizadora y de mayor participación social. Don Franklin Durán, comentábamos en el corte que lo habíamos visto, haciendo seguimiento a la ley de transportes en representación de su sector, ahora como candidato. ¿Cuál es su percepción? Hay un debate mediático, válido o no válido, no sé, entre la coordinación de los poderes o la independencia de los poderes. ¿Cuál es el enfoque que se podría dar en la siguiente legislatura? Bueno, primero sí, tenemos la oportunidad, siempre Dios mediante, tenemos la oportunidad de llegar al Congreso. Yo considero que primero, así como dice Manuel, de que hay que hacer una auditoría de todo lo que se ha trabajado, de esas 100 leyes que se ha dicho, hasta dónde se ha trabajado. Auditoría, dice usted. Claro, hay que ver, ¿no?, qué cosas se ha hecho, qué se ha trabajado, y a partir de ahí tratar de cumplir, llegar a lo que ha establecido, porque esas leyes no vienen solamente del Congreso, vienen de un conjunto de la sociedad, especialmente de los sectores sociales, donde han priorizado prácticamente esas leyes. Quizás por el hecho de tiempo no lo han concluido. O, mire, yo, en honor a la verdad, en todo este tiempo no he hecho yo un seguimiento así tan mesurado, porque me he dedicado más al tema de la dirección sindical. Pero ese ha de ser uno de los puntos que voy a solicitar si es que tengo la oportunidad. Otro de los temas que a mí me ha hecho que vaya al Congreso más es por este tema de la ley de transportes. Nosotros en el tema de la ley de transportes evidentemente hemos confiado a nuestros diputados y lamentablemente muchas cosas de la ley de transportes ha fallado. O sea, no ha sido como se había acordado principalmente con nuestros diputados, porque nosotros en este momento tenemos diputados dentro de la Cámara con el sector de transporte y debemos de enmendar esos errores que han tenido ellos. No sabemos por qué factores, pero es necesario enmendar. Y otro de los temas, yo vengo de un sector social. ¿Plantea una reforma a la ley de transportes? Una reforma a la ley de transporte. Vamos a plantear una reforma y yo sé que quizás me estoy adelantando mucho, pero tengo que ser sincero con lo que quiero hacer, no puedo ocultar. ¿Usted tiene una vocación más sectorial o más nacional? No, nacional. Pero esto va dividido en dos cosas, como decía la compañera. Una cosa es como la compañera está yendo en representación de las juventudes, ¿no es cierto? Yo estoy yendo en representación del sector transporte. Pero eso no quiere decir que solamente nos tenemos que abocar a nuestros sectores, ¿no es cierto? Tenemos que dedicarnos a muchas cosas, el tema salud, el tema de la seguridad ciudadana, hay muchas cosas, inclusive hay que controlar a las empresas constructoras, a las empresas que están arreglando los caminos, que le están mintiendo. Yo siempre lo he dicho y lo he dicho abiertamente. El presidente de muy buena voluntad ha hecho que se contrate empresas para que rehabiliten carreteras, las empresas han indicado que tienen cantidad de equipos y al rato de las verdades, el problema de los plazos, todo eso. Entonces yo creo que desde ahí hay que controlar, hay que hacer de que cumplan ellos en todo lo que se han comprometido. Manuel, uno analiza los planes de gobierno, los pone uno al lado del otro y vemos en el resto que se habla de una alianza con el sector privado. Tú me corregirás, en el plan del MAS se ve una profundización del Estado, de las funciones del Estado, de la sociedad boliviana con la ciudadanía. ¿Cuál es el límite de la extensión del Estado? ¿O es ilimitado? Eso para comprenderlo y para ver la potencialidad de esta visión que hay. No, tiene que tener, por supuesto,
haber un límite, digamos, ¿no? Yo creo que el límite estará marcado por la eficiencia. O sea, en la medida que el Estado desarrolle políticas y establezca mecanismos y cuente con instituciones eficientes, yo no tengo problema con que se extienda. Ahora, no tengo una visión plenamente estatista. No creo que el Estado resuelve todas las situaciones, pero yo sí creo que es fundamental para poner ciertas condiciones, digamos, de juego. El discurso clásico decía que el Estado era mal administrador. Tú dices, el Hombre, eso ya ha Estado quedado puede desmentido. avanzar en la medida en que sea Claro, eficiente. claro, eso ya quedó desmentido, ¿no? O sea, de hecho, todo ese periodo largo de sustitución de importaciones, presencia del Estado fuerte, capitalismo de Estado, que se termina en el 80, tiene muy mala prensa, sobre todo porque no funcionaba muy bien en muchas cosas, pero para el asentamiento del neoliberalismo, ahí vienen todos los intelectuales y académicos y periodistas con exageraciones y mentiras a decir y defenestrar para siempre y querer erradicar la idea de que el Estado no funcionaba. En el neoliberalismo el Estado en lo único que se convierte es en el vehículo de transmisión del mandato de la globalización, de poderes financieros y económicos que no respondían a coordenadas democráticas de nuestros países. Yo creo que una de las cosas más exitosas del gobierno del presidente Evo es que ha demostrado que un Estado eficiente no solo es necesario, sino que funciona bien. A tal punto que hoy Samuel Doria Medina daba las declaraciones de, por supuesto, que la nacionalización, que yacimientos y que la presencia estatal del Estado es capital, ¿no? Según él, no tengo si es verdad o es mentira, eso no se mueve. Pero yo creo que ya es parte del sentido común entender que el Estado es una pieza central de la estabilidad económica que vivimos ahora. Manuel nos da un poco la línea de lo que significa el plan de gobierno del MAS. El Estado avanza en medida de que demuestre eficiencia. Eso Claro. hemos entendido. ¿Qué más puede hacer el Estado, Valeria? Bueno, el Estado en este tiempo tiene la obligación de garantizar la participación real de las bases sociales. No puede ser más como ya se ha estado germinando en estos primeros años de gobierno del movimiento al socialismo. No puede ser más un gobierno de gobernantes. Tiene que ser un gobierno para el pueblo y creo que en definitiva el programa de gobierno plasma eso, mediante la ampliación de las políticas sociales, mediante la ampliación de la tecnificación, mediante la ampliación de las posibilidades de ampliar la toma de ¿Qué decisiones. proyectos puede cargarse al hombro todavía el Estado? Bueno, el todavía creo que está un poco de más, ¿no? El Estado... Es que, bueno, yo lo pongo el todavía porque ponía algún condicionamiento Manuel, ¿no es cierto? La eficiencia. Avanza en función de esto. Sin tener una precisión matemática, creo que el 95 o el 90% de los proyectos estratégicos que ha encaminado el Estado, el país, el gobierno, las empresas estatales han sido exitosas en esta gestión. Creo que hay una deuda en términos científicos que se está ya, incluso antes de nuestra nueva gestión de gobierno, se está empezando a pagar, por ejemplo, con las 100 becas por año que se van a otorgar a los mejores profesionales de pregrado en los campos de ciencia y tecnología, ¿no? Creo que la soberanía tecnológica es una deuda del proceso por ahora que se va a cumplir. Como dice el vicepresidente, estamos saltando a la era del conocimiento. El vicepresidente daba algunos datos también en el rol de la capacidad dinamizadora del Estado en la economía. ¿Es 40%, 38%? No recuerdo, no tengo un dato exacto. Está cerca del 50%, de alguna forma. ¿Cuánto más, don Franklin Durán? ¿Cómo? ¿Cuánto más en materia de economía puede avanzar el Estado? ¿Y en qué áreas? Yo creo que va a seguir avanzando, porque con la administración que tenemos en este momento, tenemos un excelente ministro de Economía, ha ido diseñando políticas económicas que en todo ese tiempo, a ver, de lo que era antes del 2005, nunca se hablaba de bonos, muy poco se ha hablado de bonos, nunca se ha hablado de un doble aguinaldo. Yo creo a la inversión que va a seguir haciendo el gobierno, porque hay que dividir dos temas. Nosotros consideramos que vamos a estar en el legislativo y los otros son los operadores. Vamos a supervigilar a todo lo que ellos hagan a las inversiones. Y en esas inversiones, de acuerdo al manejo que han hecho, pues ha sido hasta este momento, se ha mostrado
mucha eficiencia, se ha mostrado que inclusive se ha tenido la posibilidad de que todos los sectores sociales puedan recibir esa redistribución que ha generado el gobierno, ¿no es cierto? Yo pienso que en estos 5 años más vamos a tener una Bolivia que va a estar mucho más preparada para el 2025. Gracias, don Franklin Durán. Hacemos un corte previa recuperación de la memoria histórica para hablar de temas puntuales. Nuestros candidatos, los candidatos que están invitados a esta casa televisiva, van a tener un rol de debate en el Pleno. Vamos a anticipar un poco el nivel de argumentación acerca de temas a ratos espinosos y temas necesarios para la población. Corte y volvemos. Palestra Política le presenta esta noche Parlamentarios en la Historia. Fernando Cajías, hijo de Huáscar Cajías, connotado periodista que nace en 1949, abogado e historiador de profesión. Simpatizó políticamente con partidos de derecha, aunque finalmente se aproxima al MIR en 1977. Fue exiliado en Panamá durante la dictadura de Luis García Meza. Fernando Cajías fue electo diputado por La Paz en 1987. En 1989 fue postulado al Senado junto a otras personalidades del MIR. En aquella época, Fernando Cajías no logra ser senador. Sin embargo, Jaime Paz Zamora lo designa prefecto del Departamento de La Paz y luego embajador en España. Su empeño por querer reformar el MIR y dejar de lado a los denominados cardenales, acusados por corrupción, ocasionó que lo marginaran de la organización. Luego de un intento político por la alcaldía de La Paz, se distanció de la política. Estamos hablando con los candidatos plurinominales del Movimiento al Socialismo por la Paz. Hablamos de temas ya estrictamente legislativos. Manuel, la Constitución en materia de aplicación, ¿cómo va? ¿Hay que hacer retoques? ¿Hay que redireccionar cuestiones? ¿O hay que esperar hasta un ejercicio, una aplicabilidad plena para luego replantearse cosas? Yo creo que va razonablemente bien, que se han cumplido algunas de las metas que se tenían trazadas, pero que una de las condiciones, digamos, para una mejor implementación y mejor desenvolvimiento es justo lo que comentábamos antes, una ley del órgano legislativo adecuada a esa nueva Constitución, que haga que los legisladores puedan o podamos en el futuro desarrollar un trabajo, digamos, más efectivo. Y en nuestro plan de gobierno, la reforma, digamos, que se ambiciona en el ámbito de la justicia, casi con seguridad presupone un cambio en la Constitución, ¿no? Porque yo creo que eso es casi un sentido común y un consenso que trasciende a todos los partidos, de que el estado de la justicia no es satisfactorio y de que para transformarla hacen falta cambios de magnitud. ¿En qué consisten esos cambios de magnitud? Mira, en el programa... ¿Pasa por el método de elección? No pasa por ahí. En el programa, digamos, lo que hay, aparte de declaraciones de algunas autoridades ahora que se han mostrado, el mismo presidente, la ministra de Justicia, hay muchas declaraciones, digamos, de actuales autoridades que te invitan a pensar que la evaluación que se tiene de la elección por voto popular no es satisfactoria. En el programa de gobierno solamente están esbozados, no hay un detalle todavía de lo que se haría, pero pasa por una reforma muy fuerte, por una transformación de lo que son las escuelas de jueces. Entonces yo creo que si eso se desarrolla con detalle, muy probablemente suponga un acuerdo nacional y un cambio en la Constitución, probablemente en la materia de la elección. Pero te digo, es solamente un esbozo, pero que apunta a metas muy ambiciosas que pueden suponer un cambio en ese aspecto. Hay algunos temas también que van saliendo relacionados con la justicia, ¿no es cierto? Valeria, ¿avisoras cambios en la Constitución? En la medida que
el pueblo lo demande y en la medida de que la nueva legislación necesite apoyarse en una arquitectura modificada, digamos, en la obra fina, es necesario, ¿no? La estructura como tal, ¿cómo la ves? Creo que es una estructura trabajada de una manera muy fina. Creo que no por nada la nueva constitución es un paradigma en términos de filosofía jurídica en Europa, en Norteamérica, en el resto de Sudamérica. Entonces, la tarea es afinar, la tarea es empezar a hilar más fino y bueno, vamos a ver cómo se van sucediendo los acontecimientos y el desarrollo de la legislación en esta nueva gestión para ver qué cambios y si son pertinentes las reformas para la Constitución. No se descartarían entonces. Don Franklin Durán, temas como la salud, la educación, en algún momento el presidente dijo, ¿no? Me corrigen si no es textual. No pensé que la educación era tan importante. Lo dijo, ¿no? En algún momento. No sé si la frase exacta, pero me imagino. Tal vez no textual, pero es una idea que se comparte. O sea, que hace falta trabajar en el tema de educación, el tema de salud, con las 8 horas, por ejemplo. Usted recordará el año 2012, en concreto, las cumbres de salud que no lograron implementar una reforma total. ¿Qué se puede hacer en ese aspecto? A ver, en un encuentro en Cochabamba de todas las organizaciones sociales, ¿qué se ha detectado? ¿Qué más se necesita? El tema salud. Y eso está dentro del programa de gobierno. Se va a hacer hospitales de varios niveles en distintos departamentos. Pero yo creo que no queda solamente ahí. Tenemos que en el tema salud atacar en las provincias, en el campo. Necesitamos tener infraestructura médica, necesitamos tener médicos. O sea, se tiene que asignar una buena cantidad de recursos para este tema de salud, porque es muy importante. Quizás hay veces cuando uno no vive en el campo, no siente esa necesidad. Imagínense traer a una persona desde La Asunta hasta Chulumani, en Suyungas, con la vesícula biliaria a punto de reventar, ya prácticamente traer un cadáver. Entonces necesitamos focalizar en distintos lugares y tener infraestructuras más médicos. Ahora, yo parto del principio de que aquellos jóvenes que han estudiado, que están estudiando en la universidad, que evidentemente el tema de la Universidad Mayor de San Andrés, San Simón, todo, es una inversión del gobierno. Y esos jóvenes, por lo menos por un determinado tiempo, tienen que trabajar en favor de la población. Es muy necesario. Ahora, que se tiene que hablar con los médicos en el tema de sus sueldos, se tiene que hablar. Quizás hasta voy a ser criticado en ese tema por los mismos compañeros, pero si uno estudia, si uno se ha esforzado, uno ha dado todo, es necesario también que se les retribuya de acuerdo a ese trabajo que ha tenido. Y consideramos que eso tenemos que analizar. Valeria, vuelvo contigo. Ya, infraestructura, médicos, pero también tiene que haber un engranaje, ¿no?, administrativo. En algún momento se hablaba, atención, con calidez y calidad, porque ese engranaje no estaba claro. Sí, claro. En el tema de la salud hay, creo que, dos deudas importantes desde el sector de los médicos y desde la administración de la salud en general, desde el Estado, ¿no? Uno, creo que es eso, el tema al que tú haces referencia, el hecho del trato no ideal, digamos, de los médicos a los pacientes, el hecho de que los médicos consideren que atender un paciente es seguir tratando con una mercancía, no tratar con un ser humano, no tratar con una persona con ciertas cualidades culturales y prácticas sociales culturales que hacen que la relación con su salud y con la integridad de su cuerpo sea distinta. Negligencia médica. Negligencia médica, por supuesto, que está de la mano del segundo problema estructural, que creo que es la salud pública, que pasa por temas trascendentales como la negligencia médica, por un lado, y por el otro las deudas importantes que hay respecto a la salud sexual y reproductiva. Creo que como mujeres, como jóvenes, tenemos la tarea fundamental de empezar a ampliar el debate en lo formal, en estos temas que, bueno, históricamente han sido postergados y relegados y que hoy han podido abrir la puerta en el ámbito, en el debate político formal. Manuel,
En el tema de libertades sexuales, tú has hecho un anuncio en algún momento y esto ha despertado cierta expectativa en tu trabajo como legislador. Que hay que trabajar en eso. Claro, No, yo no diría, no te haría prometer algo, pero o sea, ¿qué horizonte ves en esa relación personal con una colectividad que pide un reconocimiento? En realidad no hice ningún anuncio de que soy homosexual porque parecería que era como un descubrimiento o una confesión. Todo el mundo que me conoce lo sabe desde hace mucho tiempo. Ahora, Hay gente digamos, que no lo sabía. sí, la gente que no me conoce, Exactamente. pero yo le quitaría un poco de solemnidad a lo de hice un anuncio. ¿Ya? Yo creo que lo importante es lo que comentó Franklin hace un rato. Uno como legislador puede tener ciertos intereses específicos o ciertas cosas importantes en su vida, o como el caso de Franklin, pertenecer a un sector social. Pero a uno lo eligen representante nacional para tener la capacidad de traducir tus intereses y los de los demás en un proyecto de interés general. Entonces, eso no quiere decir, por supuesto, que el tema de la homosexualidad y de los derechos de los homosexuales y las minorías sexuales no sea una cosa importante para mí, pero ni mi vida ni mi idea de la política empieza y se termina con ello, porque yo creo que lo que tenemos que evitar como legisladores es una cámara muy corporativizada. Ahora bien, yo tengo muy buenos amigos que militan, muy buenos amigos de colectivos que tienen demandas muy justificadas. En todas las conversaciones que he tenido con ellos, yo lo que les planteo es que, por supuesto, digamos que va a haber disponibilidad y ciertos aliados en las instituciones, pero en la medida que la sociedad organizada lo demande, porque el tema está en que este tipo de reconocimientos, todos los reconocimientos de derechos, no son generosidad estatal, no es un diputado ilustrado que lleva un plan y que sin persuadir a sus compañeros, sin que haya debate social, de pronto lo plantea y eso se gana. Eso es un error. El hecho que la sociedad no lo demande tampoco significa que algunas cuestiones pendientes no estén presentes en la realidad, ¿no es cierto? No, por supuesto, pero el tema está, digamos, en cómo hemos conseguido terminar con todos los tabúes respecto al indio. No ha sido fruto de la generosidad estatal, sino de la lucha social organizada que tiene la capacidad de imponer una agenda, de transformar el sentido común, de que nos suene razonable que los derechos de los homosexuales tienen que ser comprendidos. El tema está en que si tú no tienes un análisis claro de la correlación de fuerzas, yo creo que estás perdido, porque cuando salió, digamos, la discusión, cuando se estaba haciendo el censo, había un planteamiento desde las organizaciones que sugería que se incluya la orientación sexual en el censo. A mí me parecía un error gigante. En una sociedad con tanta gente en el armario y tan homófoba, ¿cuántos homosexuales iban a pronunciarse Ahora, como tales? 50. ¿Cómo ibas a Pueden demandar haber políticas temas públicas legales, por eso? ¿no? Tú has dicho que conoces a gente homosexual, tienes grandes amigos. Sí, que militan, claro. Parte de la problemática, tengo una voz externa, eso sí lo tengo que decir, casos en los que una pareja decide unirse y construyen bienes juntos. Uno de ellos no está con el otro por algún momento, ¿quién se queda con el resto de las cosas? Claro. Familias, hemos tenido aquí un panel del colectivo LGBT en algún momento, y decían, a mí me echaron de mi familia sin posibilidad de tener lo mío en términos patrimoniales. O sea, es una cosa que afecta a los derechos del individuo. Claro, por supuesto. Por supuesto, pero el tema es que con eso no me estás diciendo nada que yo no sepa. El tema está en la medida que no tengas un porcentaje grande de sociedad persuadida, de parlamentarios persuadidos, no vamos a lograr nada, porque yo pienso lo mismo que tú. Pero si yo voy a una discusión parlamentaria y no hemos hecho ningún tipo de trabajo previo, no se ha agendado este tema, no ha habido una discusión de al menos un año con actores sociales, con actores políticos, yo lo que te aseguro es que en la votación logramos seguramente 4 votos a favor. O sea, el tema está, digamos, en ser capaz de tener movimiento social detrás, porque así se logran en general los derechos. Como te digo, no son generosidad estatal o un senador homosexual ilustrado. Si tú no tienes convencida a la calle, si la calle no aprieta a las instituciones,
no lo vas a lograr. Yo creo que la misma situación pasó con la discusión del aborto. Por supuesto, se abre el melón de la discusión del aborto y hay columnistas, amigos, queridos, que se posicionan a favor. Yo tenía una posición a favor, pero ¿qué pasaba en la calle? ¿Tuvimos marchas multitudinarias de mujeres demandando sus derechos? No. ¿Teníamos a la mayoría de la sociedad persuadida de que ese es un derecho de sentido común? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que salió una sentencia no progresista que no supuso ningún tipo de crítica. Don Franklin Durán, gracias Manuel. Don Franklin Durán, el tema de la nacionalización. Nacionalización de... Hay a nivel general como política de Estado, ¿está en riesgo en algún momento? Es decir, no lo digo desde dentro del MAS, sino como un germen que puede salir desde la oposición. Ya lo han dicho, ¿no? Han hablado públicamente qué quieren hacer. O sea, inclusive yo he escuchado hace pocos días de Tuto que quería entregar una libreta a cada persona. Eso como campaña electoral se puede aceptar, pero como una política formal, considero que no. ¿De dónde van a salir las inversiones para el dinero para invertir en buscar nuevos pozos? ¿De dónde va a salir el dinero para hacer carreteras, para hacer colegios, para hacer hospitales? Si es que cada uno va a recoger sus pesos cada fin de año. Yo creo que eso es una locura. Se tiene que manejar con más responsabilidad. Es por eso que la gente está consciente de todo. Nosotros los transportistas estamos en todo lado. Hay compañeros de los taxis, de los minibuses, que siempre comentan. Porque todos la población en su conjunto y a nivel boliviano tienen un criterio de la oposición, que están equivocados, que quizás por la desesperación política en este momento están hablando cosas que no deben de hablar. Yo les reitero, lo que Tuto ha plantado es pues una tremenda locura, es volver al pasado, es quedarnos sin nada prácticamente, volver a depender del extranjero, volver a depender de gente que nos preste, y eso creo que no tiene que suceder. Por eso es que estamos todos los días en las calles pidiendo el voto de la población, y la población tiene que ser consciente de que ellos nos van a llevar a una locura, como Samuel también ha indicado otras cosas, ¿no es cierto? El de decir, bueno, 50 le voy a dar al que va a venir, pues yo creo que eso no corresponde. Si es que ellos, yo tengo la certeza de que no van a llegar, pero si se diera, estamos prácticamente rumbo al fracaso. El tema de nacionalización, Valeria, tu criterio. Creo que la nacionalización es un deber de este gobierno. El gobierno del Movimiento al Socialismo gana las primeras elecciones que nos llevan al gobierno tras la Agenda de Octubre. Y los dos puntos principales de la Agenda de Octubre fueron la Asamblea Constituyente y la nacionalización. La nacionalización de los hidrocarburos en una primera instancia, pero creo que la nacionalización es el eje central de la política de redistribución de riquezas y de la política de industrialización. Manuel, un tema más, perdón que ya al final seamos muy eclécticos en los temas. El tema del narcotráfico. ¿Cuál es tu visión parlamentaria sobre esta cuestión? No me puedo disociar del debate que ha habido ayer para unirlo a la posición opositora. Hacen un triángulo, Chapare, presidente y federaciones, ¿no? Y el germen del narcotráfico está ahí. Es lo que dicen ellos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con este tema del narcotráfico? A mí me parece, digamos... ¿Cuánto más hay que avanzar? Hay que avanzar más, por supuesto, pero a mí primero, digamos, esa estrategia opositora me parece irresponsable con los bolivianos, porque primero está asentada en falsedades. No es cierto que estemos peor que antes y no es cierto que haya un triángulo virtuoso del narcotráfico. Lo peligroso de esa estrategia es que vuelve a estigmatizar a los bolivianos como potenciales narcotraficantes. Cuando actores políticos relevantes tienen ese discurso, ya te digo, no asentado en datos, es peligroso porque al final van a hacer que nos vuelvan a revisar en los aeropuertos como en los 90, como narcotraficantes en potencia, todos los bolivianos. El último informe, digamos, de Naciones Unidas demostraba que del año pasado al último año computado, del penúltimo al último computado, habíamos bajado de 27.000 hectáreas a 23.000 hectáreas. De hecho, había sido la reducción más exitosa. 25, 23. Sí, 25, 23 y el 11%. siguiente son 20, ¿no? De meta tenemos el siguiente 20. ¿Y cuál es el mecanismo, digamos?
la erradicación concertada, que cambia absolutamente el modelo que había en los 90 y principios de los 2000 de erradicación forzosa, de poner a los policías, y ni siquiera policías con soberanía nacional, sino células de inteligencia y de la DEA que operaban con total libertad, ¿no? O sea, durante el gobierno de Quiroga, la carretera de la muerte era la carretera de Cochabamba a Santa Cruz. Sacaba, cada semana teníamos, digamos, compañeros cocaleros asesinados. Yo creo que esta política es exitosa, la nuestra, validada por organismos internacionales, consensuada con los actores sociales, y sí, hay que seguir profundizándola. Uno no puede pensar que ya está hecho, digamos, el trabajo en esta materia tan sensible. Ahora bien, el narcotráfico es un problema mundial. Tenemos por eso que exigir también que los otros actores, nuestros países vecinos, actúen, digamos, en consecuencia. Porque es imposible, por mucho que tengamos la política más exitosa, que a nivel nacional demos fin con esto, ¿no? Tú dices que geopolíticamente hay inconvenientes. Claro, la demanda, o sea, viendo la el demanda contexto es del mercado mundial, ¿no? O sea, no hay un consumo excesivo de drogas a nivel interno. Entonces, nosotros no podemos actuar sobre los mercados norteamericanos. Lo que sí podemos actuar es sobre una erradicación consensuada, pacífica, junto con los actores sociales y con el apoyo internacional y validada, pero demandarle a los consumidores, a los grandes mercados consumidores, que en lugar de preocuparse de meternos aquí a militares, se preocupen por políticas antidrogas en su territorio. Muy bien, muchas gracias Manuel, muchas gracias Valeria y don Franklin. El reloj del sur, estamos en el sur, nuestro reloj gira al revés y cada uno de nuestros panelistas tiene un minuto para hacer su balance, su conclusión y su despedida. Don Franklin Durán primero. Bueno, primero agradecer a usted, agradecer a los compañeros y me alegra que en esta inclusión social que ha hecho nuestro presidente estén juventud, estén gente con mucha experiencia, estén profesionales y seguramente, ya reitero, Dios mediante, vamos a estar en allá y vamos a poder coordinar juntamente con ellos experiencia, juventud, profesionales, todo eso, y seguir adelante pues apoyando al presidente en lo que se ha planteado. Esto no se acaba aquí, seguramente vamos a llegar al 2025 con una Bolivia cambiada. Muy bien, gracias don Franklin Durán. Valeria, tu turno, 60 segundos. Es una responsabilidad muy grande, como decía el hermano Franklin, representar a un sector tan importante y estratégico como es la juventud de la ciudad de La Paz. Creo que estamos aquí para garantizar la continuidad del proceso de cambio. Estamos aquí para garantizar la estabilidad en este país, la estabilidad económica ya cimentada en el gobierno del presidente Evo Morales. Estamos aquí para oxigenar la política, porque es un tiempo de oxigenar la política, es un tiempo de reinventar el país, y estamos aquí para garantizar que se paguen las deudas del proceso con los sectores progresistas que han estado, digamos, cediéndole a los derechos colectivos la prioridad en el debate político. Gracias Valeria. Manuel Canelas, conclusiones en 60 segundos. Yo creo que Bolivia ha cambiado y ha cambiado para bien. Es necesario ganar las elecciones el 12 de octubre para la continuidad del proceso, básicamente para garantizar la continuidad del gobierno indígena popular, de la nacionalización, guión una política de industrialización y el nuevo pacto social consagrado en la constituyente. En política las cosas son reversibles. No es verdad que las conquistas de ahora no podrían tumbarse si ganan alternativas disfrazadas de centroizquierda, pero que tienen siempre el guión clásicamente neoliberal. Yo creo que es importante apostar 5 años más por un liderazgo fuerte, como el del presidente Evo Morales, que ha sabido encarnar las aspiraciones y los sueños de los bolivianos como ninguna otra. Muchas gracias a los tres. Mañana, amigos, lo que vamos a tener en Palestra Política es a los representantes de la circunscripción número 7 de la ciudad de La Paz. ¿Qué abarca la circunscripción 7? Toda la zona sur, la que era la 9, ¿no es cierto? La que era la 9, más algunas zonas del centro, Villa San Antonio, si no me equivoco, San Jorge, Obrajes, Calacoto, Mayasa, Chasquipampa. Esa es la circunscripción 7. Los candidatos de todas las fuerzas políticas estarán mañana con nosotros para darnos a conocer sus planteamientos. Gracias, don Franklin. Valeria, gracias. Gracias Manuel, por estar junto a nosotros. Amigos, buen descanso. Permiso. Gracias a
Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado